invitarlo a que vayamos a la carta 1, a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 1, para continuar con este estudio que hemos venido trayendo de esta carta. Esta segunda parte del mensaje que comenzamos el martes, que le voy a hablar con toda sinceridad, me tiene abrumado. Porque cuando yo miro la iglesia y veo esta carta, yo digo, Dios mío, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia que Dios nos ama tanto y nosotros le huimos tanto? Vamos a leer del versículo 2 al versículo 5 para entrar en contexto, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 5, y leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Padre, gracias una vez más por tu palabra que has traído para que nosotros sigamos aprendiendo, para que sigamos entendiendo, para que sigamos siendo instruidos y formados, para que nos sigas llevando, Señor, en este recorrido tan glorioso del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, en el cual nos estás enseñando que nos has amado, que nos has escogido y todas las ricas y abundantes bendiciones que tenemos a causa de ello, Señor. Síguenos guiando, síguenos direccionando para que seas tú obrando en nuestra vida y así nosotros poder dar el fruto apropiado y poder seguir siendo un reflejo de tu gloria, poder seguir siendo instrumentos en tus manos para que otros te conozcan y vengan a ti en arrepentimiento y fe. Señor, otra vez, una vez más, nuevamente quieres hablar en nuestra vida. Por favor, danos sabiduría, discernimiento, que nuestro entendimiento sea abierto para comprender tu palabra y sobre todo para llevarla a la práctica. Te pedimos tu guía y tu ayuda, tu dirección, y que reprendas toda artimaña del diablo que quiera impedir la predicación de tu palabra, que seas tú, Señor, llevándote toda distracción, todo lo que quiera estorbar para escuchar tu voz, sácalo de este lugar y ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Esto es lo que te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a tocar la segunda parte del mensaje, la iglesia amada y escogida de Dios. La iglesia amada y escogida de Dios. Y en el mensaje anterior, resumidamente, pues estuvimos hablando sobre la doctrina de la elección. O sea, en otras palabras, Dios nos ha elegido, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Dios ha determinado, Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido. Hoy estás aquí porque Dios eligió que estuvieras aquí. Pero te ha elegido para que seas salvo. Y dijimos también que la base de esa elección, el fundamento de esa elección, no somos nosotros. No es porque nosotros, Dios nos eligió no porque nosotros seamos algo especial. No,
Dios no nos eligió porque el fundamento y la base para elegirnos es porque hicimos algo bueno, o porque lo buscamos, o porque no lo ganamos, o porque lo merecemos. No, la base, el fundamento de que Él nos haya elegido es su amor. Porque Él nos amó, porque Él nos ama y nos amará. No porque haya algo especial en nosotros, sino porque Él determinó, Él decidió, Él tomó la determinación en su soberana gracia amarnos. Punto. Nada tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con Él. Él decidió amarnos porque quiso amarnos y nos amó porque nos amó. Eso es todo. No hay nada en nosotros que haga que Dios nos ame. Él determinó amarnos a pesar de que no hay nada en nosotros para amarnos. Usted y yo no somos buenos. Usted y yo no hemos sido buenos. Usted y yo hemos sido perversos. Usted y yo no hemos sido nada especiales para que Dios nos ame. Él nos amó porque nos amó. Él decidió amarnos. Y cuando nos amó, nos eligió para ser salvos y para ser sus hijos, para ser su pueblo, sin mérito propio. Él nos amó porque Él es soberano. Y terminábamos de hecho diciendo que cuando Dios nos elige por su amor, Él trae libertad a cada uno de aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Él nos liberta de la esclavitud del pecado y lo hace dándonos vida juntamente con Cristo. Y para venir a Él nos dio vida porque estábamos muertos. Todo aquel que está sin Cristo, todo aquel que no lo conoce, todo aquel que divaga en este mundo, todo aquel que vive en los placeres de este mundo, no está con Cristo, no vive para Cristo. Dice la Escritura, está muerto, muerto, completamente muerto. Y allí estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Y Él, para que pudiéramos venir a Él mismo, nos dio vida, y no cualquier vida, vida en Cristo y vida abundante. Y obviamente nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Ya soy libre, Satanás no tiene gobierno sobre mí. Él no me puede gobernar. Así que mi hermano y mi hermana, cristiano y cristiana, si en algún momento se te mete en la cabeza decir, pastor, yo la embarré porque el diablo me obligó. No, Él no te obliga a nada, cae solito. Él no te obliga, Él no puede. El cristiano es libre, completamente libre de la esclavitud del pecado y libre de que Satanás lo gobierne. Solo Cristo puede gobernarnos a través del Espíritu Santo. Esa es la ventaja de la libertad que hay en Cristo. Ya Satanás no me puede controlar. Cristo, a través del Espíritu Santo, me controla. Y después de haber visto entonces la base de esa elección, nosotros sabemos que a causa de esa libertad y de ese amor, ahora el cristiano genuino y verdadero vive solo para agradar a aquel que lo libertó, por amor a ese amor que Él le ha dado. Si verdaderamente ha sido libre por la obra de Cristo, recuerde lo que la Escritura dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis al pastor y, ¿cierto? ¿Ah? Y conoceréis al pastor y seréis verdaderamente libres. Ah, no. Y conoceréis la iglesia, Cristo rompe las cadenas y seréis verdaderamente libres. Tampoco. Como la vivienda, ¿qué? Comercial cristiano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? El pastor.
Cristo es la verdad. Necesitamos conocer a Cristo para ser libres. Verdaderamente libres. Como Él nos amó, entonces usted y yo respondemos amándole a Él. Les decía al inicio que el mirar esta carta, estos versículos iniciales, como decía días atrás, esta salutación que aparentemente no dice nada y que ya llevamos varios días aquí en algo que pareciera que no dice nada. Abrumado porque ¿cómo es posible que la Escritura diga que de tal manera amó Dios al mundo? Pregunta. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? Los carros, las casas, los adobes, los aviones, los árboles. Ese mundo. Las personas. Ok, bien. ¿Ustedes qué son? ¿Carros, casas, motos, barcos, aviones? Entonces, de tal manera amó Dios las personas de este mundo, pecadoras, perversas, chismosos, drogadictos, alcohólicos, creo que la lista sería larga, que dio a su Hijo unigénito. Pero usted sabe la frase, dice, porque de tal manera, ¿qué? Amó. ¿Y por qué amó? Porque quiso. Porque quiso, porque Él es soberano. Nada lo impulsó a amarnos, solamente Él determinó amarnos. Lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me cuestiona, es el mirar ese amor de Dios por personas pecadoras, perversas, perdidas, caminando rumbo al infierno, que nada merecíamos de Dios, y dice que Él dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que Él viniera a la tierra, para que viviera tu vida y la mía, para que predicara el evangelio, para que fuera vituperado, para que fuera golpeado, escupido en la cara por 200 hombres. La Escritura dice esputos. ¿Usted sabe qué es eso? Esa saliva gruesa que sale de usted, esa flema que usted puede expulsar. Si eso suena horripilante y asqueroso. 200 soldados le escupieron la cara. Imagínese a Jesús allí de pie por amor a ti, con su cara llena de esa saliva, y no hizo nada porque te amó, porque te ama y te amará. Él estaba ahí recibiéndolo y no hizo nada porque te ama, porque te amó y te eligió. Fue llevado con la cruz a cuestas, fue al monte Calvario, y allí, aparte de eso, clavado en la cruz, y todos tus pecados y los míos puestos sobre Él. Y el Padre lo mira desde el cielo a su Hijo amado, que anteriormente, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado. Y ahora, Cristo clavado en la cruz, todo el mundo lo siguió, todo el mundo lo ovacionó, todo el mundo gritó, aleluya, gloria a Dios. Y ahora está clavado en la cruz, ¿cómo? Inundado de pecado y de maldad, vituperado por el mundo, acusado siendo inocente, clavado en la cruz. Y para colmo de males, mira hacia arriba y dice, Padre, ¿dónde estás? Para colmo de males, Dios, el Padre, lo dejó solo. Y Él tiene que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que Dios lo mira en la cruz. Y cuando lo mira en la cruz, se enciende la ira, y toda la ira de Dios la descarga sobre su propio Hijo y lo mata clavado en la cruz por amor a ti y a mí. Ahora, eso no es lo que me deslumbra, eso no es lo que me tiene abatido. Lo que me abate y lo que me cuestiona es ¿cómo es posible que se te predica el evangelio, que se te habla de Cristo, y aún así no vienes a Él, lo rechazas, vives desanimado, vives descontrolado, vives con desconfianza, todo te inunda, todo te embarga y te alejas de Él? ¿Por qué?
¿Por qué te alejas de Él si Él te ama? ¿Por qué te alejas de Él? ¿Por qué vives una vida religiosa? ¿Por qué vives una vida de orgullo? ¿Por qué vives una vida de pecado si Él te ama? No estamos valorando el amor de Dios. No valoramos cuánto nos ama, pero queremos que nos bendiga. Queremos tener salud, que todo lo que queremos nos lo dé. Queremos tener dinero, carro, casa y beca. Queremos todas las bendiciones, pero no al que da las bendiciones. Me abruma, me entristece, me desconsuela ver cuánto amor nos ha dado el Padre y nosotros viviendo tan superficialmente. Él quiere que entendamos que no hay un amor mayor que el de Él. Y así entonces vivamos para Él. Que dejemos a un lado todo aquello que nos atrae, para que nos atraiga aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos ama y nos amará a pesar de. Dice la Escritura, ¿cuál es el mandamiento mayor de toda la ley? Irás a la iglesia a todos los cultos y cantarás canciones y leerás la Biblia. Te volverás un religioso, irás los domingos a la iglesia y dirás que eres cristiano, cumplirás y te irás a tu casa. Y amarás. Escucha la frase. Y amarás. ¿Y por qué será que Él nos dice y amarás? ¿Acaso Él no cumple su palabra de amarnos? ¿Acaso Él no nos ama lo suficiente? Examínese desde el día que nació hasta el día de hoy, todo lo que usted ha vivido. Si usted hubiera muerto, ¿dónde estaría? Pero estás vivo, porque nos ama. Y Él quiere que le respondamos amándole a Él. Él nos eligió porque nos amó. Esa es la base de la elección, el amor que Dios ha tenido para nosotros. Veamos ahora las evidencias de esa elección. Pablo dice, ustedes son amados y elegidos. ¿Por qué? Versículo 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Lo que Pablo está enseñando aquí es algo como esto, escuche. Yo sé que ustedes han sido elegidos por Dios, por la obra que Dios hizo en ustedes por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que le está diciendo ahí. Sabemos que ustedes han sido elegidos por Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto esa obra que Dios ha hecho en ustedes a través de la predicación del evangelio. En pocas palabras, nosotros predicamos el evangelio a ustedes. Y ahora vemos la obra que esa predicación de ese evangelio ha hecho en ustedes. Hemos visto el fruto que ahora hay en ustedes por causa de haber oído el evangelio de Jesucristo. Es lo que él está diciendo aquí. Y él dice otras cosas, varias otras cosas aquí. Y vamos a mirar un poco sobre lo que Pablo nos quiere decir aquí. Por un lado, Pablo dice, yo sé que ustedes fueron elegidos porque el evangelio vino a ustedes. Es lo que le está diciendo. Es que ustedes fueron elegidos y yo sé que han sido elegidos porque ese evangelio vino directamente a ustedes. Y esa expresión que aparecía ahí de que el evangelio vino a ellos es muy interesante porque la idea que trae, la idea que viene detrás de esta expresión es que Dios se acerca, Dios viene y Dios se hace presente por medio de su palabra. Es lo que decimos aquí. El pastor o el predicador, traemos el mensaje, predicamos el evangelio, Dios es el que está aquí hablando. Él mismo. Porque Él viene por medio de su palabra.
Ahora, eso no quiere decir que el evangelio cayó del cielo como un montón de palomas a hablarle a cada uno de ustedes. No. Eso no quiere decir que el Señor se paró con un megáfono celestial a gritar a todo el mundo el evangelio de Jesucristo. Tampoco. Eso lo que quiere decir es que el evangelio de Jesucristo vino a los tesalonicenses por medio de Pablo, Silas y Timoteo. Ellos tuvieron que ir hasta la ciudad de Tesalónica a predicarles el evangelio a los tesalonicenses. ¿Para qué? Para que se convirtieran a Cristo. Ellos fueron allí. Escuche, cuando usted y yo compartimos el evangelio con alguien, ¿usted sabe qué pasa ahí? Cada vez que usted y yo hablamos de Cristo con alguien, cada vez que compartimos el evangelio con alguien, ¿usted sabe qué sucedía ahí? Dios mismo se está acercando a esa persona a través de nuestra predicación para hablarle, para expresarle, para decirle que lo quiere salvar. Dios mismo. Y esto es impresionante. Una persona imperfecta como usted y como yo, predicando el evangelio, compartiendo el evangelio con una persona, y es Dios mismo el que está viniendo a esa persona por medio de su palabra para hacerle la invitación a la salvación. Hermanos, eso es glorioso. Ambas cosas son gloriosas. Que nos use como instrumentos y que Él venga de manera directa a invitar a la salvación, a los perdidos. Eso es glorioso. Pero Pablo entonces les dice que ese evangelio vino a ellos, y ese evangelio que vino a ellos no llegó en palabras solamente, pero sí llegó en palabras, pero no en palabras solamente. Y estoy recalcando esto porque es que hoy en día hay muchos lugares donde ha salido una moda. Pastor, ¿cuál moda? Que prediquemos el evangelio sin palabras. Algunos dicen esto: muéstrales el amor de Dios a través de tus obras y las personas se van a salvar. Ve, esto suena bueno. Vea. Y esto lo sacan de un dicho que citan en algunas ocasiones por una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís. Se supone que él dijo esto, escuche: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. Eso suena súper espiritual, pero es antibíblico. Eso no es bíblico. Como quien dice: predica todo el tiempo con tu estilo de vida y cuando sea necesario, dilo con palabras. No. Escucha, es al contrario. Es verdad, es una realidad. Escucha, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir conforme a la Escritura es una realidad. Es un buen ejemplo para otros. Puede atraer a otros, puede dar a conocer la gracia de Dios. Sí, eso es verdad. Pero para predicar el evangelio hay que predicar el evangelio con palabras. Hay que hacerlo. Esto es delicado. Es imposible predicar el evangelio sin palabras. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es un anuncio histórico de algo que sucedió hace ya más de 2000 años atrás. ¿Cuándo? Cuando Dios en su soberana gracia determinó enviar a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a hacerse hombre, a encarnarse, a convertirse en un hombre, a venir y vivir en esta tierra, a vivir una vida perfecta de obediencia a Dios, a caminar en este mundo, a vivir la vida tuya y mía, a que Él viniera, recorriera todo este mundo, viviera en esta tierra y Él anunciara las buenas nuevas de salvación. Y aparte de ello, fuese perseguido, vituperado, fuese burlado, fuese escupido, fuese llevado a la cruz, fuese clavado en esa cruz con tus pecados y los míos, muriera, resucitara al tercer día, diera la gran comisión y se fuera y esté hoy sentado a la diestra del Padre. Es imposible predicar todo esto sin palabras.
hay que predicarlo con palabras. Pero tu vivencia y la mía muestran todo eso como un buen ejemplo. Pero hay que predicar el evangelio. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10? Del versículo 14 en adelante. Acerca de la predicación del evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, así que la fe es por el oír y el ver el testimonio de mis obras. Hay que predicar el evangelio. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene solo porque alguien te diga qué amoroso es fulano. No. La fe no viene por oír decir, Cristo te ama. No. La fe viene por oír la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace que oigamos la palabra de Dios. Tal cual. Ahora, Pablo sabía que los tesalonicenses habían sido elegidos porque el evangelio vino a ellos. No solo en palabras. Él dice, sino que también en poder. Sino también en poder. O sea, mientras que el apóstol Pablo y su grupo misionero predicaban el evangelio, el Espíritu Santo les estaba abriendo el entendimiento para que los tesalonicenses pudieran ver lo terrible de su pecado y para que vieran la hermosura de nuestro Salvador. ¡Wow! Glorioso, ambas cosas a la vez. Eso es lo que pasa con muchos en la iglesia hoy, que uno predica el evangelio, uno trae la palabra, uno enseña de Cristo, uno les muestra lo glorioso que es Cristo, uno les muestra lo horrible de nuestro pecado, la gracia de Dios y su misericordia para nosotros, y muchos solo se sientan ahí a escuchar al pastor. Pero no ven, no visualizan, no vislumbran la obra gloriosa que el Espíritu Santo quiere hacer. Que nosotros reconozcamos lo horrible, lo perverso de nuestro pecado y lo maravilloso que es nuestro Salvador. Lo precioso y hermoso que es que a pesar de lo horrendo del pecado, nos trae salvación y nos regala a su Hijo para que Él sea quien nos traiga esa salvación y la vida eterna. Necesitamos entender tal cosa. Él fue el que tomó nuestro lugar en una cruz para que los tesalonicenses y usted y yo, la iglesia, viniéramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Él lo hizo en esa cruz. Predicamos con palabras, pero mis palabras no pueden convertir a nadie. Tiene que haber algo que suceda después de la predicación del evangelio. Solo el Espíritu Santo convierte. Solo el Espíritu Santo convence. Versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del apóstol Pablo. Con gozo del Espíritu Santo. Nosotros predicamos el evangelio, pero nuestras palabras no son las que hacen el efecto. Es la obra que hace el Espíritu Santo en cada corazón. Cada vez que yo leo algo como esto, cada vez que yo miro la obra del Espíritu Santo, cada vez que yo veo cómo el Señor en su palabra muestra esa obra que el Espíritu Santo hace para convencer a pecadores perdidos para que se conviertan a Cristo y entonces seamos pecadores salvos, me acuerdo del tiempo en el cual yo estuve sin Cristo. Yo miro atrás, 17 años atrás y lo que hice durante más de 20 años. Viviendo una vida de maldad. Escuche, 12 años era un mocoso de 12 años en esa época, desesperado por conseguir novia, y me enamoré de la figura equivocada, una prima. Dejé los estudios, tiré todo y de 12 años me fui de la casa a buscar la prima que vivía en un pueblo.
Más tragado que usted no se imagina que. Llegué a ese lugar, hasta trabajo conseguí. Lo más tremendo fue que hasta trabajo me dieron con 12 años. ¿Se da cuenta? Desesperado, mejor dicho, detrás de la muchacha. ¿Y sabe qué sucedió? No me dio ni la hora. Tocó devolverme con la cola entre las patas. ¿Otra vez a dónde? Al Hotel Mamá. De nuevo a mi casa. Decepcionado, aburrido, angustiado, amargado. Inventé un abecedario e inicié un diario. Y las primeras palabras de ese diario fueron: a partir de hoy tomo la determinación de convertirme en el peor enemigo de Dios porque no me concedió el amor que yo quería que me concediera. Y durante más de 20 años conseguí ser el peor enemigo de Dios. Porque me convertí en un rockero peludo, mechudo, vestido de negro, con manillas. Empecé a cantar en inglés y empecé a incursionar en la brujería, en la hechicería y el satanismo. Y feliz, insultando a Dios, escribiendo canciones y escribiendo cosas que ofendieran a Dios. Y entre yo más buscaba ofender a Dios, yo más me deleitaba. Más de 20 años en esa maldad, en esa perversidad, gozándome y deleitándome, ofendiendo a Dios. Y llegó un momento en el cual a Dios se le ocurrió colocar un instrumento para que me predicara el evangelio, al cual maltraté, al cual rechacé, al cual le dije cuánta cantidad de cosas que usted ni se imagina. Hasta ladrón le dije. Y pasaron unos cuantos meses y fue Dios mismo quien colocó en mí un estrés, una agonía, una cosa increíble, impresionantemente extraña de querer volver donde ese que me predicó el evangelio. Y llegué. Y desde el día que volví a ese lugar y volvieron y me hablaron y me dijeron acerca de Cristo, en ese instante el Espíritu Santo hizo que yo creyera y desde ese día hasta el día de hoy aquí estoy. ¿Cómo puede pasar eso? Solamente por medio de la obra del Espíritu Santo que te cambia y que te convence. Mientras que yo estaba aborreciendo a Dios por más de 20 años, Dios estaba diciendo: no, tranquilo que yo me encargo. Mientras que yo le aborrecía, Él me amaba. Mientras que yo le aborrecía, Él me guardaba. Mientras que yo hacía de todo para buscar morirme, Él me protegía para que no me muriera. ¿Sabe por qué? Porque Él desde antes de la fundación del mundo me eligió. ¿Para qué? Para que yo fuese uno de aquellos que Él salvara de pura gracia para la gloria de su nombre. Y ahí está usted. Aquí no importa si usted estuvo en el satanismo o no. Usted era un perdido, perverso y pecador que iba camino al infierno. Y ahora Él quiere darte salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Solo por gracia. Solo por amor. ¿Cómo rechazamos tanta gracia y tanto amor? Esto es impresionante. Todo esto solo puede pasar por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, no de hombres. Escucha, hoy si estás en Cristo solamente por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. No es por otra cosa. No es porque quieres, no es porque te esfuerzas, no es porque te dedicas, es por la obra que el Espíritu Santo hace en tu corazón a través del Evangelio de Jesucristo predicado, o cuando vas a su palabra y lo miras y lo lees y lo estudias. Es por la obra del Espíritu Santo que te abrió el entendimiento. No ha sido una obra de hombres lo que nos transforma. A mí, nadie vino a orarme. Nadie me impuso las manos, nadie me tiró al suelo, yo no me revolqué como cucaracha, ni me revolqué ni vomité. No, el Espíritu Santo solo con la predicación de la palabra trajo libertad a mi vida. No necesité nada más, solo la predicación de la palabra me libertó.
Y no fue un hombre, fue el poder del Espíritu Santo a través de esa palabra gloriosa. Es la palabra la que cambia, transforma y restaura, y el poder del Espíritu Santo cuando esa palabra se predica. Tal y como está escrito. No ha sido por hombres, hermano. Ahora, es claro, es necesario predicar el Evangelio. Es claro que hay que razonar en el Evangelio, y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Dice que el apóstol Pablo tenía, él persuadía a los griegos. Persuadía a los griegos. Persuadía a los judíos. Pablo tenía un argumento racional, claro, él hablaba, él enseñaba, él decía, él predicaba, pero eso no era lo que iba a salvar a nadie, era el poder del Espíritu Santo que acompañaba la predicación de la palabra de Dios. Es el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Eso es lo que Pablo dice, pero hay algo más que dice en nuestro texto. Él sabía que ellos habían sido elegidos porque el Evangelio no vino a ellos solamente en palabras, sino en poder. Dice, en poder y en el Espíritu Santo, y escuche, con plena convicción. O sea, mientras Pablo y Silas y Timoteo predicaban el Evangelio en Tesalónica, en medio de mucha oposición, ellos estaban experimentando tal convicción, de tal importancia, una importancia tan vital. Escuche, experimentaban una convicción tal, y era tan importante el Evangelio de Jesucristo, y tenían tanto interés en que ellos se salvaran, escuche, que no hubo nada que les impidiera seguir predicando el Evangelio. Escuche, Pablo, Silas y Timoteo iban predicando el Evangelio a los tesalonicenses, y había oposición, había persecución, pero era tanto, pero tanto el interés que Pablo, Silas y Timoteo tenían en que los tesalonicenses fueran salvos, que no les importó la persecución, no les importó la angustia, no les importó nada. Lo único que les importaba era que ellos fueran salvos, nada más. Nada más les importaba. Ahora escuche, esa plena convicción no era en los tesalonicenses. No estaba en los tesalonicenses, estaba en Pablo, Silas y Timoteo. Esa convicción la tenían ellos, ese grupo misionero, tenían la convicción, tenían el anhelo y el deseo de que los tesalonicenses fueran salvos. Por eso predicaban el Evangelio. Pablo está diciendo algo como esto: Dios hizo una obra en nosotros, dándonos una convicción tan grande de lo maravilloso que es el Evangelio, de la importancia del Evangelio, de la hermosura de Jesús, que aún en medio de la oposición, nada pudo frenarnos, porque nosotros queríamos que ustedes, tesalonicenses, fueran salvos. Es lo que Pablo está diciendo. Y eso solo lo puede producir en alguien el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo. ¿Usted alguna vez ha pensado? Yo tuve un momento donde tuve que parar a reflexionar en esto. ¿Usted alguna vez ha pensado que cuando alguien quiso predicarle el Evangelio, y que cuando usted lo escuchaba, usted podía ver en esa persona que en realidad esa persona creía lo que creía? O sea, ¿cuántas veces a uno le predican el Evangelio o uno predica el Evangelio? Y hay gente que cuando predica el Evangelio, uno dice, este no cree ni lo que dice. Porque lo predican de una manera tan superficial. Gente que a la hora de predicar la palabra, gente que a la hora de hablar de Cristo, al hablar de un pasaje de la Escritura, lo hablan de una manera tan vacía que uno lo mira y uno dice, ajá.
Bueno, pero no pasa nada. Pero hay personas que usted escucha predicar y cuando usted los oye hablar del evangelio, usted dice, uno hasta se eriza. Qué convicción, este sí cree lo que está diciendo. Cuando me predicaron por primera vez el evangelio, a pesar de que yo no creía lo que él creía, yo pude ver que él creía lo que creía. Él me estaba hablando con convicción. Él, cuando me predicó el evangelio, él creía lo que me estaba predicando. ¿Verdaderamente crees el evangelio que se te predica? ¿Verdaderamente estás atendiendo a esa predicación del evangelio y verdaderamente estás convencido de ese evangelio? Cuando hablas a otros del evangelio, ¿estás convencido de lo que estás hablando? ¿Es una realidad en tu corazón el evangelio? Tenemos que meditar en esto, hermano. Ahora, usted puede entender que cuando alguien está predicando, o más bien, usted pudo entender o ha podido entender que cuando alguien te predicó el evangelio, Dios estaba obrando a través del Espíritu Santo en tu vida para traerte convicción. Es la obra del Espíritu Santo. Mire cómo dice Pablo, con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Seamos sinceros, hermano. Miremos la necesidad que hay de predicar el evangelio. Miremos la necesidad tan urgente que hay hoy de alcanzar almas para Cristo. ¿Y cuál es su prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Trabajar y trabajar, trabajar y trabajar, trabajar y trabajar, hacer dinero, pagar arriendo, pagar servicios, comer, comprar ropa. ¿Y si te mueres? ¿Cuál es tu prioridad? Pensar en las cosas de este mundo. Pastor, esta vida es muy dura. Pastor, la lucha. Pastor, es que no puedo alcanzar esto. Pastor, es que yo quisiera aquello. Pastor, es que yo... ¿Sabe cuál es la prioridad en esta vida hoy? Predicar el evangelio de Jesucristo para alcanzar almas que están caminando al infierno, para que sean salvadas de la ira venidera y conozcan al Señor y vayan a la eternidad con Él. Pero somos tan egoístas hoy. Tan egoístas. Porque no queremos salir de nuestra zona de confort para predicar el evangelio de tal manera que otros sean salvos. Yo ya soy salvo, cada cual verá. ¿Verdaderamente seré salvo si pensaras así? Hermano, no tenemos la disposición de sufrir tribulación, oposición y problemas para llevarle el evangelio a otros. No tenemos esa disposición. Eso es ser egoísta. Eso es ser egoísta. Un amor así, que quiere llevar el mensaje a cada uno de los que tienen necesidad. Ojo, porque vivo ese mensaje, porque vivo ese evangelio, porque amo al que ama mi alma, porque estoy buscando agradarle sin ser perfecto, porque estoy esforzándome a diario para conocerle y vivir para hacer su voluntad. Un amor así hacia Él es solamente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Pero qué es tu motivación? ¿Vienes a la iglesia a qué? Culto tras culto, ¿a qué? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo está tu vida de relación con Dios? ¿Cómo estás en tu relación con tus hermanos de la iglesia? ¿Cómo estás en tu relación con tus hijos? ¿Cómo estás en tu relación con tu esposo, tu esposa? ¿Cuál es la relación que tienes verdaderamente al ser cristiano con las Escrituras? ¿Verdaderamente puedes decir que amas al Señor de la manera en que Él quiere que le ames? Sabiendo que te ama tanto. Un amor así es un amor que surge de la obra poderosa del Espíritu Santo.
Y entonces es Dios quien coloca ese interés. Es Dios quien coloca ese amor. ¿Para qué? Para que un misionero, para que un hombre y una mujer del común, sin nada especial, sin nada extraño, se levante y vaya y deje su zona de confort y predique el poderoso evangelio de Jesucristo para la salvación de las almas. Pero se necesita cercanía con el Señor. Bueno, ahora Pablo dice que él sabía que ellos habían sido elegidos por la forma en que recibieron el evangelio, la palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses y versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿En verdad usted cree que Dios habla cuando se predica? O sea, ¿usted en verdad está convencido de que Dios es el que habla cuando se predica? Mire lo que dice de ellos. La recibisteis no como palabra de hombre. Usted verdaderamente cuando escucha la predicación en la iglesia, usted verdaderamente está convencido que no es el pastor o el predicador, sino que es verdaderamente Dios el que está hablando a su vida. Uy, pastor, sí, examina tu obediencia a ver si es verdad. Porque si estás convencido de que Dios te está hablando, deberías tener una inclinación a obedecerle y a amarle como Él te está diciendo que le ames. Muchos la usan como desodorante. Otros la usan como abanico. Y otros, para venir a la iglesia, tienen que cargarla en el bolso o en una bolsa del éxito, para que no lo vean con la Biblia en la mano. Este libro solo tiene hojas y letras. Pero se dice, no que este libro tiene la palabra de Dios, sino que este libro es la palabra de Dios. Porque cada vez que abres una página, no es el escritor el que habla, es Dios quien habla a través de ella. Por eso hemos dicho en otras ocasiones, ¿quieres oír la voz de Dios audiblemente? Sí, lee la Biblia en voz alta. Ahora la pregunta es, ¿esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios? ¿Verdaderamente crees que esta es la palabra de Dios? ¿Estás convencido de que esa es la palabra de Dios? Sí, pastor. Vuelve a evaluar tu obediencia si estás convencido. Porque si estás convencido, entonces tienes relación con ella y buscas ir a ella constantemente para conocer al Señor y para saber cómo vivir tu vida cristiana. ¿En verdad crees que lo es? La verdad es que ninguno de nosotros tenemos acceso al libro de la vida para mirar si nuestro nombre está inscrito allí. Pero si eres un cristiano verdadero, puedes tener la certeza de que tu nombre está ahí. O sea, puedes tener la seguridad de que está allí. Pastor, ¿y yo cómo puedo tener la seguridad de que mi nombre está en el libro de la vida si yo no puedo ir a mirar y decirle a Dios, hey Señor, venga, yo entro a su biblioteca, a ver dónde está el libro de la vida? ¿Cómo? Pues cuando veas la obra del Espíritu Santo en tu vida, cuando veas cuál es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, allí te vas a dar cuenta si tu nombre está inscrito en el libro de la vida o no. Ahora, no vaya a pensar que Dios un día cogió y dijo, voy a escribir a Weimar aquí en este libro. Y resulta que un tiempecito más adelante, por ciertas circunstancias de la vida, Dios dijo, no, me equivoqué, voy a tener que borrar a este de aquí. Y después de por otras circunstancias de la vida, dice, ve, este cambió, no, va a tocar volver a anotar. Hermano, eso no pasa. Usted o está inscrito en el libro de la vida o no está. Punto. Así de sencillo. Ahora,
estamos hablando, ¿cuáles son las evidencias de que eres un amado y elegido de Dios? ¿Y cómo puedes saber si tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Empieza a escuchar y con esto voy a terminar. ¿Tienes convicción de que eres un pecador que merece la condenación del infierno? O sea, ahora puedes estar convencido de que viniste a Cristo, de que Él te trajo, pero que verdaderamente eras un merecedor del infierno. Ay, sí, pastor, eso se manifiesta en nuestro estilo de vida. Porque cuando dices, sí, pastor, yo estoy convencido que yo merecía el infierno, pero ahora sigues viviendo en desobediencia, significa que aún no has entendido que eras merecedor del infierno y probablemente sigas caminando a ese lugar. Recibiste el evangelio como la verdad de Dios y viniste a Cristo confiando únicamente, escucha, no en tu religión, no en tu decencia, sino confiando únicamente en la justicia perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz. Estás viviendo todos los días con la muerte de Cristo en la cruz en tu mente, y cada vez que vas a fallar, cada vez que vas a pecar, cada vez que te vas a alejar de Él, miras a Cristo clavado en la cruz y vienes inmediatamente en arrepentimiento y fe, vienes y te postras y oras, vienes y clamas y ruegas y pides su asistencia. Ahí va ganando. Has venido a Cristo con la determinación de renunciar a tu vida de pecado para que Él sea tu Señor y gobierne tu vida. Escucha esto. Esto que acabé de decir puede verse en tu vida diaria porque estás luchando contra tu propio pecado, porque tú quieres hacer su voluntad y no la tuya, porque cuando pecas te avergüenzas y vuelves de nuevo a Cristo en arrepentimiento y fe, en un arrepentimiento genuino y no en un remordimiento superficial que vuelves a caer exactamente en lo mismo. ¿Estás viviendo todos los días una vida de un verdadero arrepentimiento o estás viviendo una vida continua de un remordimiento como el de Judas? Acuérdese, él se ahorcó. Estas son algunas de las evidencias que un cristiano muestra que verdaderamente ha sido amado y elegido de Dios. Le aconsejo que vuelva a escuchar este mensaje y que cuando lo esté escuchando anote todas estas preguntas y después de que las anote empiece a mirar una por una sus respuestas personales delante de Dios y se examine, porque podría ser que aún no eres salvo, porque podría ser que aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, porque podría ser que seas un religioso que ha entrado a la iglesia, porque podría ser que estés en riesgo y si te mueres te vayas a la condenación. Y cuando evalúes esto y te examines y veas cómo estás viviendo y cuál es el estilo de tu vida que conduce y que muestra si eres un elegido y amado de Dios o si por el contrario aún no has sido amado y elegido de Dios y todavía estás fuera del círculo de la salvación, el Señor te dice: no hay nada perdido porque estás vivo. Ven a mí en arrepentimiento y fe y estoy en toda la disposición de salvarte, de darte la vida eterna si colocas tus ojos, tu fe, confianza y esperanza únicamente en mí y no en la religión. Examínate, examina la Escritura, examina tu estilo de vida, examina si verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Mire, ¿sabe una de las cosas más impresionantes que uno puede ver en la iglesia? ¿Sabe qué es? Los orgullosos y soberbios de la iglesia. Esos que cuando tienen problemas nunca vienen al pastor. Esos que cuando tienen conflictos, dificultades y necesidades nunca vienen al pastor. Esos que están luchando contra las tentaciones y áreas de su vida y nunca vienen al pastor.
Esos que tienen problemas matrimoniales y no vienen al pastor, orgullosos en potencia. Están en riesgo, están caminando solos y a la deriva. Recuerdo de alguien que me decía en una iglesia que estuve, le decía yo, hermano, usted tiene muchos conflictos en su hogar, hermano, porque me contaba y le decía, ¿por qué no vas al pastor? Yo tengo mi pastor y se llama Cristo y él me va a ayudar. Hoy en día están separados, la esposa se casó con otro, él se casó con otra, él se fue del país y ya ninguno de los dos camina en el Señor. Orgullosos en potencia, ambos. Hermano, el orgulloso no llega a ninguna parte. El que viene a Cristo en arrepentimiento y fe y en humillación, Él lo levanta y lo exalta y lo conduce para que tenga un buen estilo de vida, un buen matrimonio y una buena vida cristiana. Acércate a Cristo. Se lo repito. Vuelva y escuche el mensaje. Y anote las preguntas al final y examínese con detenimiento y escuche. Responda a estas preguntas con sinceridad de corazón, a la luz de la Escritura y no a la luz de lo que usted crea de usted. A la luz de la Escritura y evalúese y venga a Cristo en humillación, en arrepentimiento y en fe para que Él lo levante. Confiesa tus pecados delante del Señor y se va a cumplir la palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor añada bendición a esta palabra y conduzca tu corazón a ese acercamiento genuino al Señor. Vamos a orar. Y que Él nos siga ayudando. Recuerda esto. Tener estas evidencias no es de nosotros. No es en nuestras fuerzas. Podemos tener todas estas evidencias en nosotros, pero solamente en una verdadera relación con Dios, en una verdadera relación con la palabra de Dios y en una dependencia constante, continua y genuina del Espíritu Santo. Solo tienes que venir a Cristo buscando su ayuda para alcanzar ser lo que Él quiere que seas. Valora el amor de Dios, valora el hecho de que Dios te ha amado y te ha elegido. Y recuerda, nada en lo absoluto somos para que el Señor nos ame y aún así Él nos ama y nos amará por la eternidad. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra que has traído hoy. Te rogamos que nos ayudes a meditar en todo lo que nos has hablado, en todo lo que hemos dicho hoy. Ayúdanos a examinarnos, a mirarnos a nosotros mismos, a buscar verdaderamente cómo estamos viviendo, a que verdaderamente tú des respuesta a esas preguntas que debemos tener allí para examinar nuestras propias almas. Ayúdanos, Señor, para que cuando nuestra carne o el enemigo vengan tratando de hacer que nos concentremos en otras cosas lejos de ti, fuera de ti, Señor, miremos la cruz, te miremos en la cruz clavado, muriendo por nuestros pecados, recibiendo la ira del Padre, muriendo, Señor, en agonía, pero resucitando al tercer día para darnos vida abundante y sentado a la gloria, a la diestra de la gloria de la majestad del Dios eterno, intercediendo por nosotros día y noche. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida tal que te agrade, a vivir una vida tal que muestre que verdaderamente hemos sido amados y elegidos de Dios, conforme dice tu palabra. En tus manos nos encomendamos hoy, salimos de este lugar, no de tu presencia, y te rogamos que nos lleves a nuestros hogares en bendición, en victoria, y que podamos seguir meditando y reflexionando, y que busquemos, Señor, agradarte con todo nuestro ser, y vivir para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga.